Desde los albores de la humanidad, el miedo ha sido una presencia constante. Es una emoción primitiva, una respuesta que nos mantiene con vida, pero que también nos fascina. En el rincón oscuro de cada cultura, existen relatos que han perdurado a través del tiempo, historias que se susurran junto al fuego, que se escriben en los márgenes de los libros sagrados o que se repiten en las calles bajo la luz temblorosa de un farol. Son las historias de terror más famosas del mundo, aquellas que revelan tanto los miedos colectivos de cada pueblo como las sombras que habitan en el corazón humano. El miedo a lo desconocido, a la muerte, a lo que habita más allá de lo visible, es un hilo que une a todas las civilizaciones. En esta primera parte exploraremos el origen de algunos de los mitos más antiguos que dieron forma al terror moderno, desde las criaturas que bebían sangre en Europa del Este hasta las casas malditas de Asia, los espíritus vengativos de América Latina y los relatos góticos que moldearon la literatura del miedo. Comencemos por una de las figuras más universales, el vampiro. Antes de que Bram Stoker escribiera Drácula en 1897, ya existían leyendas sobre seres que regresaban de la tumba para alimentarse de los vivos. En las aldeas de los Balcanes, Hungría o Rumanía, la superstición era tan poderosa que los campesinos desenterraban cadáveres para clavarles estacas en el pecho, convencidos de que así evitarían su regreso. El origen de este mito se mezcla con antiguas creencias eslavas y con casos documentados en los siglos XVII y XVIII, cuando se reportaron epidemias de vampirismo en pueblos enteros. Uno de los más conocidos fue el de Petar Blagojevich, en Serbia, en 1725. Tras su muerte, varios habitantes aseguraron haberlo visto caminando por las noches. Las autoridades desenterraron su cuerpo y afirmaron que su piel estaba intacta, su boca manchada de sangre y su rostro inexplicablemente fresco. Aquel informe recorrió Europa, alimentando el miedo y la fascinación por los muertos que regresan. Pero el vampiro no solo pertenece al folclore europeo. En China, el jianxi es un cadáver reanimado que salta en lugar de caminar y absorbe la energía vital de los vivos. En Filipinas, el aswang combina rasgos de vampiro y brujo, capaz de transformarse y devorar fetos humanos. En América Latina, las historias coloniales fusionaron los miedos europeos con los indígenas, dando origen a figuras híbridas como el chupacabras, un monstruo moderno que refleja el temor al avance de lo desconocido y la desconfianza hacia la ciencia. Entre los seres más antiguos del terror también se encuentra el hombre lobo. Su historia, como la del vampiro, está unida a la frontera entre lo humano y lo bestial. En la antigua Grecia, ya se hablaba del mito de Licaón, un rey castigado por Zeus por haber servido carne humana en un banquete. Fue transformado en lobo como castigo eterno. En la Edad Media, la licantropía se convirtió en una obsesión. En Francia, durante el siglo XVI, decenas de personas fueron ejecutadas acusadas de ser hombres lobo, culpables de asesinatos brutales y canibalismo. Uno de los casos más famosos fue el de Gilles Garnier, conocido como el ermitaño de Dole, condenado en 1573. Testigos aseguraban haberlo visto transformarse bajo la luna. El miedo se mezclaba con la superstición, la ignorancia y el fanatismo religioso. A medida que avanzaban los siglos, el miedo dejó de tener solo rostro de monstruo y adoptó formas más sutiles, casas encantadas, objetos poseídos, voces que emergen de la oscuridad. Una de las historias más influyentes del terror moderno proviene de Inglaterra, de Amityville Horror. En 1974, en una casa de Ocean Avenue, Long Island, Ronald DeFeo asesinó a toda su familia mientras dormían. Un año después, otra familia se mudó al mismo lugar y afirmó sufrir fenómenos paranormales, ruidos inexplicables, olores nauseabundos, objetos que se movían solos. Los Lutz abandonaron la casa apenas 28 días después.
La prensa, los libros y las películas convirtieron a Amityville en un símbolo del horror doméstico, donde el verdadero terror no proviene de fantasmas antiguos, sino del mal humano y la energía que deja tras de sí. El terror japonés, por su parte, tiene una naturaleza diferente. En el folclore nipón, los espíritus, llamados Irei, son almas de personas que murieron con ira o dolor. No buscan necesariamente destruir, sino ser escuchadas. Uno de los relatos más antiguos y aterradores es el de Oiwa, la mujer traicionada, que inspiró la película de Ring siglos después. Oiwa fue asesinada por su esposo, quien la envenenó para casarse con otra. Su rostro se deformó horriblemente y su espíritu regresó para atormentarlo. Este mito, adaptado al teatro kabuki, muestra cómo el terror japonés mezcla el horror con la compasión, explorando el sufrimiento como una forma de venganza espiritual. En América Latina, el miedo tiene acento de leyenda. En México, la historia de La Llorona ha trascendido fronteras. Se cuenta que una mujer, al ser abandonada por su amante, ahogó a sus hijos en un río y luego se suicidó. Desde entonces, su alma vaga por las noches gritando «¡Bye, mis hijos!». Su lamento atraviesa generaciones y simboliza tanto la culpa como la desesperación. En cada pueblo, en cada rincón, hay quien afirma haberla escuchado. El siglo XX trajo consigo una nueva forma de terror. La ciencia avanzaba, la tecnología prometía dominar la naturaleza, pero las sombras no desaparecieron. Se transformaron. El miedo ya no solo provenía de lo desconocido, sino también de lo que creíamos conocer. Las casas modernas, los suburbios, los hospitales, los objetos cotidianos, todo podía ser una puerta al infierno. Uno de los casos más impactantes y documentados de todos los tiempos ocurrió en Estados Unidos y dio origen a una de las películas más aterradoras de la historia, El Exorcista. Detrás de la ficción existió un caso real. En 1949, en Maryland, un niño de 13 años llamado Roland Doe, nombre ficticio usado para proteger su identidad, comenzó a experimentar fenómenos extraños, ruidos de rasguños en las paredes, objetos que se movían solos, marcas que aparecían en su piel. Los sacerdotes que lo atendieron aseguraron haber presenciado levitaciones, voces guturales y un rechazo violento a los símbolos religiosos. Tras múltiples intentos, el niño fue sometido a un exorcismo en Saint Louis, Missouri. Los diarios de los jesuitas que participaron en el ritual fueron la base para la novela de William Peter Blatty, publicada en 1971. La película de 1973, dirigida por William Friedkin, transformó el caso en una experiencia colectiva. Personas desmayadas en los cines, gritos, desmayos, sacerdotes bendiciendo salas antes de las funciones. El miedo religioso regresó con fuerza en la era de la modernidad. Otro caso que estremeció al mundo fue el de Annabelle, la muñeca poseída. Su historia comenzó en 1970, cuando dos jóvenes enfermeras afirmaron que la muñeca, un simple juguete de trapo Raggedy Ann, se movía sola, escribía mensajes y parecía estar viva. Al principio creyeron que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins habitaba el objeto, pero pronto los fenómenos se tornaron violentos. Fue entonces cuando intervinieron los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Según sus archivos, no era el alma de una niña sino un demonio que se hacía pasar por inocente. Encerraron la muñeca en una vitrina sellada con un cartel que decía «Warning, Positively Do Not Open». Décadas después, Annabelle sigue expuesta en el Museo de los Warren en Connecticut, y su leyenda inspiró películas que ampliaron el llamado «Universo del Conjuro». Lo fascinante de este caso es cómo un simple objeto cotidiano puede volverse el canal de nuestras peores proyecciones, la inocencia convertida en amenaza.
Pero si hablamos de los Warren, hay otro caso aún más escalofriante, El Conjuro original. En 1971, la familia Perron se mudó a una antigua granja en Harrisville, Rhode Island. Desde la primera noche comenzaron a escuchar golpes, portazos y susurros. Las hijas veían sombras y rostros deformes. Lorraine Warren describió la presencia como una energía oscura asociada a una mujer llamada Bathsheba Sherman, acusada de brujería en el siglo XIX. Aunque muchos escépticos han cuestionado la veracidad de los hechos, la familia Perron ha sostenido durante décadas que lo vivido fue real. En 2013, la película The Conjuring devolvió esta historia a la cultura popular, convirtiéndose en un fenómeno mundial. Lo más inquietante es que el guión no inventó tanto como se cree. Las transcripciones de los Warren y los testimonios de la familia existen, escritos con precisión escalofriante. A medida que los medios se expandían, el terror real se mezclaba con el mito. En 1977, en Enfield, un barrio obrero de Londres, una familia fue testigo de uno de los poltergeists más estudiados de la historia. La madre, Peggy Hodgson, llamó a la policía porque los muebles se movían solos y las voces salían de las paredes. Su hija Janet, de 11 años, era el centro del fenómeno. Hablaba con una voz masculina profunda, afirmando ser el espíritu de un hombre muerto en la casa. Periodistas y parapsicólogos documentaron los hechos con fotos, grabaciones y testigos. Aunque algunos aseguraron que era un fraude infantil, otros sostuvieron que hubo episodios imposibles de explicar. Décadas después, el caso inspiró El Conjuro 2, y todavía hoy los archivos del Daily Mirror conservan las grabaciones originales, donde se oye la voz de Bill Wilkins, proveniente de la garganta de la niña. En América Latina, el miedo también tomó forma en los testimonios contemporáneos. En México, durante los años 80, se difundió la historia de Clarita Villanueva, una joven filipina poseída en 1953. Su caso fue el primero documentado con fotografías por medios internacionales. Clarita era huérfana y trabajaba como prostituta en Manila. Fue arrestada y en la celda comenzó a gritar que dos criaturas invisibles la mordían. Los guardias vieron marcas de dientes aparecer en su piel sin que nadie la tocara. Médicos y sacerdotes intentaron ayudarla sin éxito. El fenómeno duró días y terminó abruptamente después de una oración colectiva. Aquellas imágenes recorrieron el mundo, confirmando que el miedo no tenía fronteras ni religión. Otro de los grandes iconos del terror real fue Amityville. La casa de los asesinatos de Ronald DeFeo en 1974 no solo marcó una tragedia familiar, sino un fenómeno mediático. George y Katy Lutz, los nuevos propietarios, afirmaron vivir un infierno. Decían que el cerdo demoníaco, Hodie, los observaba desde la ventana, que un olor a azufre impregnaba las paredes y que la puerta principal se abría sola cada noche. La historia fue publicada en 1977 y adaptada al cine en 1979. A pesar de las dudas y contradicciones en los testimonios, el caso Amityville sigue siendo el ejemplo perfecto de cómo el terror puede multiplicarse cuando la prensa y la imaginación colectiva se unen. El miedo a los objetos poseídos no terminó con Annabelle. En los años 80 se hizo famoso el caso de Robert, el muñeco maldito, en Key West, Florida. Pertenecía a un niño llamado Robert Eugene Otto, quien decía que el muñeco le hablaba. Los vecinos afirmaban ver al juguete moverse de una habitación a otra. Después de la muerte de Otto, la muñeca fue donada a un museo, donde aún hoy se dice que causa desgracias a quienes la fotografían sin permiso. El personal del museo recibe cartas de disculpa de visitantes arrepentidos, convencidos de haber sido maldecidos. En una época donde lo sobrenatural convive con la razón científica, estos relatos recuerdan que lo irracional sigue acechando en las cosas más simples.
En el siglo XXI, el terror se ha transformado en una manifestación diversa y estremecedora que va más allá de los relatos tradicionales para infiltrarse en lo más cotidiano de nuestras vidas. Vivimos tiempos en los que el miedo adopta nuevas formas, emerger en lugares inesperados y, gracias a la tecnología, se propaga con mayor intensidad y rapidez. Desde los mitos que nacen en la web, como Slender Man, hasta fenómenos oscuros en el mundo real como el Hotel Cecil, cada historia aporta un elemento único al espectro del horror moderno. Estas narrativas digitales, como Slender Man o Momo, no solo se contagian con facilidad, sino que también nos llevan a reflexionar sobre los nuevos medios de comunicación y el papel que desempeñan en la creación de realidades alternas. La capacidad de las historias para cruzar la línea entre lo virtual y lo tangible revela el enorme poder de la sugestión y cómo éste puede infligir consecuencias palpables en la sociedad. Por otro lado, fenómenos culturales y casos reales de horror, como el bosque de Aokigahara y los incidentes en el Hotel Cecil, nos recuerdan que el miedo no siempre es un ente abstracto, sino una parte intrínseca de nuestra realidad que nunca ha dejado de evolucionar. Estos lugares se convierten en escenarios de nuestras peores pesadillas, enfrentándonos al horror de lo desconocido y al desasosiego que albergan sus historias. Incluso los exorcismos modernos y la resurrección de antiguos mitos urbanos demuestran una vez más la naturaleza cíclica del terror. Las culturas globalizadas han captado antiguas leyendas y las han recreado, adaptándolas a un nuevo contexto digital donde estas narrativas evolucionan y prosperan. Tal es el caso de las creepypastas o de las sectas modernas cuyos rituales desafían las creencias contemporáneas. Este fenómeno no es exclusivo de una región o cultura, es un ecosistema de terror interconectado que se alimenta de nuestras más profundas inquietudes. A pesar de nuestro avance como sociedad, el miedo sigue siendo una emoción penetrante y primordial que nos aferra al borde de nuestras propias ansiedades. Por eso, a medida que miramos hacia el futuro, es importante recordar que las herramientas que nos mantienen conectados son las mismas que perpetúan estos miedos. El siglo XXI nos ha ofrecido una infinidad de historias de terror que no solo desafían lo convencional, sino que también resaltan nuestra capacidad para percibir lo extraordinario en lo ordinario, demostrando que el verdadero horror reside muchas veces en aquello que damos por sentado. A fin de cuentas, los cuentos de terror seguirán redefiniéndose mientras nos mantengamos impávidos exploradores de lo desconocido, alimentando un ciclo interminable de miedo y fascinación por lo sobrenatural y lo inexplicable. El cambio de milenio no trajo el fin del miedo, sino su renovación. En una época donde la información parece explicar todo, el horror persiste como una grieta en la razón. En cada continente, nuevas historias surgieron, algunas documentadas, otras tan perturbadoras que rozan lo inexplicable. El siglo XXI se volvió un archivo de misterios, de fenómenos que mezclan la ciencia, la religión y la locura humana. Uno de los casos más inquietantes del nuevo siglo fue el de Elisa Lam, ocurrido en 2013 en el ya legendario Hotel Cecil de Los Ángeles. Elisa, estudiante canadiense de 21 años, viajó sola a California. Durante varios días fue vista actuando de manera extraña por los pasillos, hablando sola y escondiéndose. Las cámaras del ascensor registraron su último momento con vida, presionaba botones frenéticamente, se asomaba al pasillo, hacía gestos confusos. Días después, su cuerpo fue hallado en un tanque de agua del hotel. Los huéspedes habían notado que el agua tenía un sabor y color extraños. El caso desató teorías: asesinato, posesión, control mental, hasta rituales satánicos. Pero nada se comprobó. La autopsia concluyó muerte accidental por ahogamiento, pero la pregunta persiste: ¿por qué subió sola al techo y cómo logró acceder a un tanque cerrado?
El vídeo del ascensor se convirtió en un símbolo del misterio moderno, el terror de lo que ocurre frente a nuestros ojos sin explicación. En 2006, en el pequeño pueblo de Waukesha, Illinois, los investigadores de lo paranormal volvieron su mirada hacia una historia olvidada del siglo XIX conocida como el caso Waukesha. Una joven llamada Lurancy Benham, de 14 años, comenzó a hablar con la voz y recuerdos de otra niña muerta años antes, Mary Roth. Durante meses, la familia de la fallecida aseguró que era su hija regresada. El fenómeno fue documentado por médicos y espiritistas y se reabrió más de un siglo después por psicólogos que intentaron dar una explicación científica. Ninguno pudo. Lo más perturbador es que Lurancy poseía conocimientos que solo Mary podía saber. A pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue siendo uno de los ejemplos más misteriosos de posesión espiritual registrada en Estados Unidos. En Europa, el siglo XXI comenzó con ecos de viejos demonios. En 2005, en Rumanía, una monja llamada Marizica Irina Cornici murió durante un exorcismo en el monasterio de Tanacu. Los sacerdotes, convencidos de que estaba poseída, la ataron a una cruz durante 3 días sin agua ni comida. La joven murió de deshidratación. El caso estremeció al país y expuso la tensión entre religión y modernidad. El sacerdote fue condenado por homicidio, pero hasta el día de hoy hay quienes aseguran que la monja manifestaba signos inexplicables, fuerza sobrenatural, rechazo a los iconos religiosos, voces múltiples. El suceso inspiró la película Beyond the Hills y reabrió el debate sobre los límites del fanatismo y la fe. En África, el miedo adopta formas diferentes, vinculadas a las creencias ancestrales. En Tanzania y Malawi se registraron ataques masivos a personas albinas, perseguidas por supersticiones que atribuyen poderes mágicos a sus cuerpos. Brujos locales aseguran que sus huesos traen riqueza o éxito. Detrás del horror, se esconde una mezcla de pobreza, ignorancia y desesperación. Este tipo de terror, aunque profundamente humano, es real. Cientos de víctimas desaparecen cada año. Las autoridades intentan frenar lo que llaman la caza de fantasmas humanos, pero las creencias son más fuertes que las leyes. Es un recordatorio de que el miedo, cuando se mezcla con la codicia, se convierte en monstruo. En Asia, los fenómenos sobrenaturales continúan desafiando la lógica. En 2007, en Tailandia, se reportó el caso de Maenak, una aparición femenina que aterra a los aldeanos desde hace más de un siglo. Según la leyenda, murió dando a luz mientras su esposo estaba en la guerra, pero su espíritu siguió viviendo junto a él, fingiendo estar viva. Cuando él descubrió la verdad, ella se transformó en espectro. Lo inquietante es que cada generación asegura haberla visto. En Bangkok existe un santuario dedicado a ella, donde mujeres acuden a pedir suerte en el amor. Los monjes del templo juran que el espíritu sigue activo y que incluso interfiere con las grabaciones o cámaras de los visitantes. El mito, antiguo y moderno a la vez, simboliza el miedo a la pérdida y la imposibilidad de desprenderse del pasado. El terror nunca desaparece. Cambia de forma, se adapta a los tiempos, se disfraza con las voces de cada generación. Es una presencia constante, una sombra que camina junto al ser humano desde sus primeros días sobre la tierra. Las historias de miedo no son simples invenciones, son reflejos de lo que más tememos perder, de lo que no podemos comprender y de lo que nos negamos a mirar de frente. En cada cultura, en cada época, el horror cumple una función, recordarnos que somos frágiles, que hay límites que no debemos cruzar y que incluso la razón tiene su noche. El miedo, en su raíz más profunda, es biológico. Es la alarma que nos mantiene vivos.
Pero cuando se transforma en relato, se vuelve arte. Las primeras narraciones orales que circularon entre los pueblos antiguos ya incluían advertencias sobre criaturas del bosque, espíritus de los muertos o castigos divinos. Eran lecciones disfrazadas de espanto. El hombre primitivo no separaba el mundo visible del invisible, ambos eran parte del mismo territorio. El fuego, en las noches de caza, servía tanto para ahuyentar bestias como para invocar historias. Así nació el terror como lenguaje. Con el tiempo, el miedo se organizó. La religión lo moldeó en figuras, demonios, ángeles caídos, profecías. El infierno fue el escenario supremo del castigo. Durante siglos, el horror fue un instrumento de control social y moral. Pero también fue un refugio estético, un espacio para canalizar lo incomprensible. Cuando la ciencia comenzó a explicar los fenómenos naturales, el miedo se replegó hacia otros territorios: la mente, la muerte, la soledad, el cuerpo. Surgieron los fantasmas, los vampiros, los monstruos científicos. Cada uno representaba un temor de su tiempo. Frankenstein fue el miedo a la ciencia sin ética. Drácula, el miedo a la invasión y a la sexualidad reprimida. El hombre lobo, el miedo a nuestros propios impulsos. En el siglo XX, el horror se modernizó. Se mezcló con la psicología y la tecnología. La bomba atómica, los experimentos genéticos y los totalitarismos engendraron un nuevo tipo de terror, el del poder desmedido. El miedo al otro se convirtió en miedo a nosotros mismos. Las películas de los años 50 y 60, con invasiones alienígenas y mutaciones radioactivas, no eran solo entretenimiento, eran metáforas del miedo político, del control, de la pérdida de identidad. La ciencia ficción y el terror se fusionaron porque el futuro también podía ser una pesadilla. A partir de los años 70, el miedo volvió a lo cotidiano. El Exorcista mostró el horror en el hogar, en una niña común. Halloween lo colocó en los suburbios, en las calles donde cualquiera podía vivir. El Resplandor lo llevó al aislamiento mental y familiar. Lo que antes era externo, el monstruo, el demonio, la criatura, ahora se encontraba dentro del ser humano.